En Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. La principal conclusión de esta conferencia magisterial de rectores universitarios, y en la que también participó el director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, es que Honduras debe ampliar la cobertura en la educación superior, por ser de las más bajas en la región, junto a Guatemala. Honduras tiene una tasa de participación en educación superior muy baja. En las mejores estimaciones debe estar en torno al 19%, mientras que para el conjunto de América Latina estamos al 25%. Por tanto, hay mucho espacio para crecer, pero debe hacerse también con equidad. Significa que solo el 16 o 17% de los jóvenes con opción de ingresar a las universidades se matriculan en un centro de educación superior, y solo el 46% de todos los que ingresan se gradúan, y más del 50% desertan. Por eso urge la implementación de programas de educación técnica universitaria vinculada a la empleabilidad. Y por eso uno de los grandes retos que tiene el sistema de educación superior es aumentar el número de estudiantes en las universidades, o sea, crear oportunidades de acceso a la educación superior. Y si nos comparamos con otros países que han logrado llegar a 30-40%, es porque han también creado programas de educación técnica universitaria que está vinculada a la empleabilidad. Así que no solamente es crear acceso, sino también en carreras que sean pertinentes. Pero lograr mayor inclusión es sinónimo de más recursos para crear centros de educación superior en lugares donde no existen, con un currículo académico adaptado a las actividades y necesidades de las zonas. Hemos visto que tenemos 3 departamentos en los cuales no hay presencia, que es Santa Bárbara, Valle y, gracias a Dios, estamos haciendo todo lo necesario para poder tener esa presencia. Tenemos proyectado un centro regional en Santa Bárbara, eso es importantísimo, pero lo importante es que en estas nuevas presencias universitarias, en estos lugares, no solamente sea porque crean la gente que es que vamos a tener las mismas carreras que tienen en todos lados, sino que tenemos que tener carreras que nos ayuden al desarrollo del país y de la región. Un estudio realizado en Honduras revela que un jefe de hogar que logró graduarse a nivel universitario tiene menos posibilidades de ser pobre en comparación con un jefe de hogar que no culminó la educación básica. Que la probabilidad de que el jefe de hogar que se graduó de la universidad sea pobre es de apenas un 2%. La probabilidad de que un jefe de hogar de una familia que no terminó la educación básica, o sea, el 9º grado, sea pobre es del 78%. Entonces usted ve la gran diferencia. Por eso la importancia de lograr mayor cobertura en la educación superior del país, porque apenas 200,000 jóvenes están matriculados en las 21 universidades públicas y privadas. Frente a frente presentó el tema del día. Bueno, solo es parte del tema del día, porque son datos que nos deben hacer reflexionar. Primero, que tenemos que mejorar la cobertura de la educación superior en el país. Ya enfrentamos problemas en los ciclos previos del universo de hondureños que van al preescolar, del universo de hondureños que están hasta 9 años, al ciclo medio ya llegan menos, y no digamos a la universidad. Esos datos proporcionados ayer deben ser motivo de profunda reflexión, y es ahí donde nuestra élite política y los diversos grupos empresariales, magisteriales, deben converger en cómo realmente dar un salto en la calidad de la educación, ya no solo de cobertura y que sea incluyente, o mejor dicho, no solo que sea una educación de calidad
e incluyente, sino de mejorar la cobertura. Porque yo no conozco ningún estado que haya progresado, que haya mejorado las condiciones de vida de su gente sin educación. No hay ningún estado. Entonces, lo primero que debemos hacer como Estado, si conservamos la esperanza y el ideal de mejorar las condiciones de vida, no solo fortalecer el Estado de Derecho como tal, nuestra institucionalidad, sino mejorar las condiciones en que vivimos los 9.6 millones de hondureños. La educación es básico. Sin ella, no soñemos absolutamente que podemos superar esa escala de desarrollo humano precaria y deplorable. Y no es que me he levantado con el pie izquierdo, para nada. No podemos aspirar absolutamente a nada. Yo creo que inclusive a mejorar esos índices de corrupción si el país no es capaz de revertir ese peligroso rumbo que lleva la educación hondureña. Pues bien, hoy aquí en el set de Frente a Frente tengo al director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, el doctor Francesc Pedró, a quien saludo. Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias, un placer y un honor. No sé, que me late que usted es de la región de Cataluña. Totalmente, ¿No? 100% catalán. Es que son nombres muy comunes en Cataluña, y quienes pasamos muy pendiente de la realidad española, pues francamente asociamos hasta por los nombres la región de la que puede provenir un español. Y hasta ahí me voy a quedar, no voy a preguntar nada más, porque aunque estemos distantes geográficamente, a usted le parezca que no hay mucho interés, no se imagina cuánto interés nos causa España y sus problemas, ¿verdad? Y no digamos ese problema que hay entre Cataluña y el resto de España, más allá de eso. No nos vamos a meter en eso, ni mucho menos si le va bien o no al Barcelona, que le está yendo bien, por cierto. Hoy vamos a hablar de educación, y él está en nuestro país para participar en un congreso de innovación educativa. Y yo sugeriría a los televidentes que se peguen al programa, que estén ahí frente al televisor. Si bien es cierto, hoy no vamos a tener ninguno de esos debates intensos, fuertes, donde parece que la gente ya va a llegar a los puños, si bien es cierto que no vamos a hablar de política y esos temas calientes que la gente le gusta seguir en estos furos, el tema de hoy es fundamental para Honduras, es fundamental para el futuro de Honduras. Es fundamental para que intentemos salir de esta miseria y pobreza. Y no estoy dramatizando cuando hablo así. Ustedes más que nadie conocen la situación en que estamos. En esas escalas donde nos miden, el país se encuentra en una situación que debe revertir, que debe mejorar, que debe cambiar. Y por eso traemos el tema de la educación esta mañana frente a frente. Nos acompaña también el rector de UNITEC, el doctor Marlon Brevé. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenos días. Es un placer Renato, tenerlo. Gracias por invitarnos y ser parte de este panel, compartirlo con el doctor Pedró, quien es una autoridad a nivel mundial en temas de educación superior, con el doctor Marco Tulio Medina y con el rector Herrera, que creo que se va a conectar por Zoom. Bueno, ya me los presentó el rector. Mi amigo el doctor Marco Tulio Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, es un honor estar en este programa que es visto por un porcentaje significativo de la población hondureña, estar con el doctor Pedró, con mi distinguido amigo el rector Brevé, y con usted particularmente, con quien podremos discutir un tema de crucial importancia para la vida nacional. Muchas gracias, doctor. Es el foro más visto, Y en algunas encuestas, no solo es el foro más visto, en algunas encuestas trasciende cualquier tipo de programa de entretenimiento, este foro que, lo digo con mucha humildad, no pareciera, ¿verdad?
trata de llevar al país reflexión, trata de formar una buena opinión pública. Solo teniendo una buena opinión pública es que la gente toma buenas decisiones para el país. Así que nos agrada tenerlos, y al rector que está por incorporarse, el doctor Marlon Brevet, rector de UNITEC, nos explica la presencia del director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, el doctor Francesc Pedró. Sí, don Renato, como todos sabemos, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y dentro de la UNESCO hay una división para la educación superior. Y dentro de esa división hay un instituto que está pendiente de los retos que enfrenta la educación superior en América Latina y el Caribe. Y su director ejecutivo es el doctor Francesc Pedró. Varias universidades, en realidad me atrevería a decir que las 21 universidades de Honduras, estábamos interesadas en invitarlo, y es primera vez que está en nuestro país. Y quizás antes de hablar de educación superior, Renato, me gustaría que don Francesc le contara de su experiencia haciendo turismo en Honduras. Él decidió llegar el viernes y anduvo en el occidente. Y vamos a hacer un paréntesis porque creo que las experiencias que tuvo es bueno que Honduras las conozca. Alguien que ha escuchado que en Honduras hay delincuencia, que hay peligro, hoy nos dice que conoció la cara de Honduras, que es bella, que tiene talento. Doctor Pedró, un paréntesis, háblenos de su Está emocionado el rector Marlon Brevet. Me alegra mucho. Yo me emociono también cuando me hablan cosas bellas del país. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, déjeme empezar agradeciendo que nos haya invitado, no tanto por estar personalmente aquí, sino sobre todo porque un programa de tanta audiencia que decide hablar sobre educación o educación superior, creo que en sí es una apuesta muy importante por el desarrollo del país. Por tanto, muchísimas gracias al rector de UNITEC por esta invitación, y como él decía, solo para hacer este paréntesis, estuve paseando con mi esposa, llegamos hasta Copán Ruinas, luego estuvimos en Gracias Lempira, y no solo quiero recordarles la importancia que la cultura maya tiene todavía hoy, ¿verdad? Yo recordaba, mientras paseábamos por las ruinas, recordaba que en las fechas en que Copán estaba más álgida como ciudad, nosotros en Europa teníamos la invasión de los bárbaros y la desaparición del Imperio Romano. Entonces, si en esa época le hubieran preguntado a alguien de UNESCO, que por supuesto no existía, ¿no?, dónde estaba la ciencia, dónde estaba la sabiduría, Copán sin duda antes que cualquier otro lugar de Europa, ¿no? Pero lo que más nos sorprendió, y de hecho debo decir que con mi esposa hicimos una visita con un guía local, decidimos volver un segundo día de tan impresionados que quedamos. Lo que más nos impresionó fue la calidez de las personas que viven allí. Es decir, una experiencia que nosotros disfrutamos enormemente fue sentarnos en la plaza de Copán Ruinas, como hacen, yo creo, buena parte de los locales, el sábado, el domingo, pasear, hablar, ver a los demás que hablan, que pasean. Luego tuvimos el pulso del comercio local, ¿no?, y preguntábamos, ¿y esta fruta? Cosas que nosotros nunca habíamos visto, ¿no? Y yo creo que la gran riqueza del país está en su gente, y esa gente realmente representan la Honduras que yo creo que hay que promocionar. Porque lo que más nos sorprende, yo estuve durante un cierto tiempo trabajando en Costa Rica, lo que más nos sorprende es que Costa Rica ciertamente tiene una imagen pública muy dada, pura vida, ¿verdad? Y bueno, y la verdad es que es un entorno natural muy bonito. Hay que reconocerlo, sí. ¿Verdad? Pero miren, desde mi honesta opinión, ustedes tienen mucho más, yo diría, mucho más. Estuvimos visitando cafetales, estuvimos visitando comunidades, estuvimos viendo artesanías locales, dándonos cuenta de la importancia de los distintos pueblos originarios, ¿no?, y sus lenguas. Realmente cosas sorprendentes que contrastan, como muy bien ha explicado el rector, con una imagen internacional que sugiere que Honduras no es ni más ni menos que el lugar de las maras, por decirlo así. Discúlpeme, no. Esa es la imagen, ¿no? Y Tienes razón. Nosotros nos hemos encontrado con en fin, lo voy a resumir, nos morimos de ganas de volver y seguir explorando otros lugares de Honduras. Felicidades por esa gente y por esa vitalidad. Y cuando les ves
ves a esa gente, ves a los niños y a las niñas que con frecuencia mientras viajábamos van con sus uniformes, entraban en la escuela o salían de la escuela y les ves con ese orgullo de llevar el uniforme escolar, piensas que en ese uniforme en el fondo hay depositadas muchas esperanzas individuales de las familias, de las madres en particular, pero también del país, ¿no? Y por eso es importante que se hable de educación en un foro tan distinguido como este. Bueno, ¿qué les parece la visión que él tiene y lo que él cree al venir al país? Y es que es cierto, cuando no se conoce Honduras y se escucha de Honduras en los medios internacionales, la gente piensa que este es un país en guerra, donde uno no sale de las viviendas, porque el pleito entre las maras es tan peligroso que circular o transitar por una calle de las ciudades más populosas del país o en cualquier pueblo puede perder la vida. Esa es la imagen que muchos hondureños que viven en España o que viven en Estados Unidos, que han migrado para esos países o para otras regiones del mundo, tienen de su mismo país. Cuando después de 4 o 5 años de no regresar a Honduras llegan, dicen y contrastan, hombre, no es la percepción que yo tenía de Honduras. Efectivamente, efectivamente. Que me agrada escuchar eso. Que me agrada escuchar al doctor Francés comenzando el programa con esa imagen del país. Ahora es cierto, estamos en el corredor de las drogas. Si solo basta mirar el mapa de América, sabemos dónde se cultiva la droga en el continente, que esa droga sube hacia el norte y que por la geografía de Honduras tenemos un serio problema. Y entonces, cuando tratan de meter o llevar la droga, ya sea por territorio continental o por el mar, siempre en territorio hondureño, eso deriva en problemas para el país. Eso deriva en problemas para el país porque el narco corrompe, coopta y corrompe, coopta instituciones políticas, coopta partidos políticos, corrompe policías, corrompe la seguridad, paga con drogas para que se venda en el país y ya se imagina cuántos problemas nos ha acarreado eso. Y esa es la desgracia de Honduras, fuera de la corrupción, ¿no? Fuera de la corrupción. Y algo más, que no hemos sido capaces de invertir lo suficiente en educación o invirtiendo en educación lo suficiente que tengamos una educación de calidad, que ese es el tema en el que entramos en este momento y del cual vamos a pedir ya el primer comentario del doctor, porque si fuera por mí seguiría hablando de esto con que él para nos ha introducido. lo que usted nos preguntaba, la UNESCO había organizado una conferencia mundial sobre el tema de la educación superior para 2020 y por la pandemia la cancelaron y decidieron reprogramarla para mayo de 2022. Y la UNESCO convocó a los estados para que acreditaran a sus delegaciones y gracias a la gestión del doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Estado de Honduras acreditó a 5 rectores que representamos a las 21 universidades y participamos en la Cumbre Mundial de Educación Superior en Barcelona. Saludos, doctor Herrera, ya vi que está conectado. Y fuimos liderados por el doctor Herrera, también el rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el doctor Hermes Díaz, la rectora de Zamorano, Tania Müller, el rector de UNACIFOR, Emilio Eshbe, la presidenta ejecutiva de UNITEC y este servidor como rector de UNITEC. Mejor le cedo la palabra al doctor Herrera para que comparta con nosotros lo que experimentamos en Barcelona y que a partir de esa conferencia decidimos invitar al doctor Pedro para que viniera y nos actualizara sobre los retos actuales y futuros de la educación superior en América Latina y el Caribe. Doctor Herrera, buenos días. Muchas gracias, buenos días, licenciado Álvarez, y a los panelistas. Ha sido muy placentero poder contar con la presencia del doctor Francés Pedro. En realidad, esa reunión que tuvimos en Barcelona fue algo extraordinario, la forma en que pudimos debatir a nivel de educación superior en esa bella ciudad, y por esa razón, como bien establece el doctor Brevé, pudimos invitar al doctor Pedro y tener el día de ayer una jornada demasiado extensa, y por lo cual me disculpo con el doctor Pedro porque lo tuvimos todo el día, prácticamente de 9 a 7 de la noche casi,
trabajando, debatiendo y realmente tocando temas extraordinarios. Creo que la visión que tiene el doctor Pedro y el análisis que hemos hecho de la educación superior en Honduras nos ha dado nuevas luces, ha concordado con nosotros en muchos temas. Estamos de acuerdo que nos encontramos en un momento crítico a nivel continental, a nivel latinoamericano, pero el rumbo que lleva la educación superior en Honduras es muy esperanzador. Tenemos mucho que trabajar, pero las pautas, los debates y el tema tratado el día de ayer en relación a la realidad nuestra fue importante. Quedamos muy claros desde que estuvimos allá en Barcelona que la cobertura que tenemos en Honduras con relación a la educación superior sigue siendo baja, sigue siendo un tema que debe tratarse y debe tratar de mejorarse. Desafortunadamente, la pandemia ha venido a arrojar nuevas piedras en el camino que nos han dificultado el volver a las cifras que teníamos pre-pandemia, que ese es un reto. Pero creo que sí estamos haciendo una labor importante y la forma en la cual, como le reitero, hemos debatido al día de ayer en relación al tema que nos ocupó, que en gran medida nos da claridad en relación a la inequidad que tenemos en nuestro sistema, pero que los pasos que se están dando creo que son los correctos. Así que agradezco mucho al doctor Pedro, lamento no haberles acompañado esta mañana, pero tengo en breve una reunión con el Consejo Universitario Superior Centroamericano, SUCA, en la cual vamos a tocar temas similares a los que tratamos ayer con el doctor Pedro. Bueno, dice el doctor Pedro, yo siempre bromeando, aunque mis bromas según mi hija no le gustan a nadie, que se reivindique con un buen desayuno hoy, un desayuno catracho. Así tendrá que ser. Yo creo que el doctor Pedro ya les comentó que la percepción que tiene él del país ahora es completamente diferente a la que tenía, porque desafortunadamente tenemos mala prensa en el exterior. Sin embargo, ha quedado muy claro para él que los hondureños somos totalmente diferentes a lo que se dice afuera. Bueno, ya ni siquiera percepción, no, es que va convencido de que el país no es como lo pintan. Ahora, y ahí diciendo, no es que tenemos mala prensa en el exterior, admitamos que hemos hecho muchas cosas erróneas, que hemos cometido como Estado errores crasos que nos han afectado la imagen. Pues bien, desafíos de la educación superior en América Latina. Y aquí vamos a primar la educación superior en Honduras. Ya lo escuchaban, él reveló unos datos ayer que son 200,000 los hondureños matriculados en las 21 universidades, públicas y privadas, y que de esos 200,000, de ese universo de hondureños matriculados en las universidades, más del 50% se retira, no termina. Un poquito más del 40% es que concluye su carrera en las universidades. ¿Qué está pasando? Primero, 200,000 hondureños. Para la cantidad de personas que habitamos este territorio, nos parece una cantidad muy, pero muy baja, para comenzar por ahí. Él habla de que tenemos que mejorar la cobertura, que tiene que ser una cobertura inclusiva, que no solo la clase media con posibilidades, con mejores ingresos, ingrese a la universidad, sino que la gente con menos ingresos también tengan opción a estudiar lo que quieran, la vocación que tengan. Por eso habla de educación superior inclusiva, donde esta no pertenezca solo a unos pocos. Así que hondureños, miren, ¿qué me haría falta para convencerlos que se queden a sintonizar hasta el final este programa? Arrodillarme o hacer cualquier cosa. Estos son temas fundamentales para el futuro de Honduras. Así que yo les pido, por favor, que se queden con nosotros, porque después de la pausa escuchamos aquí al director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Los desafíos que tenemos con la educación superior. ¿Qué nos toca hacer a los hondureños para mejorar nuestra educación superior? Para expandir nuestra educación superior. ¿Qué tenemos que hacer? Y revertir toda esa pobreza que se multiplica en el país. Después de la pausa, escuchar aquí buenas reflexiones de nuestros panelistas.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Óptica Matamoros, ahora en City Mall San Pedro Sula. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Juez Castel ordena confidencialidad en pruebas contra el Tigre Bonilla. Es el principal titular de tunota.com a esta hora. Un 10% han aumentado los accidentes en la CA5 desde operatividad de Palmerola. La pobreza sigue afectando a 7 de cada 10 hondureños, según el Instituto Nacional de Estadísticas. 7 de cada 10 hondureños somos pobres en el país. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Hombre, ¿cómo no hablar de educación como una de las herramientas para revertir esa pobreza? Mejor dejemos ya los titulares de tunota.com para entrarle aquí con el doctor Frances Pedro, titulares por cortesía del Banco de Occidente. Tienen que ser más rápidos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, doctor, hablemos de esta realidad de la educación superior en América Latina y si primamos la nuestra mejor todavía. Ya usted anticipó algunos datos y cuáles son las políticas para tratar de revertir esos tremendos problemas que nos aquejan. Muchísimas gracias. Mire, yo creo que es importante empezar destacando el valor que tiene la educación superior en un país que tiene la ambición de crecer, de consolidarse como una democracia, pero de crecer económicamente también, para conseguir que las oportunidades de crecimiento personal estén en el país y no fuera, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante recordar que la educación superior contribuye a la creación de un entorno en el que nuevas empresas pueden florecer. En realidad es un pez que se muerde la cola. Gracias a la educación superior creamos unos recursos humanos más cualificados, con frecuencia con capacidad de emprender, y al mismo tiempo damos respuesta a esas nacientes empresas que están buscando oportunidades y para las que necesitan recursos humanos muy cualificados. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, una industria agropecuaria con un potencial enorme, tienen una industria turística, tienen, en fin, industrias en el ámbito del software que necesitarán cada vez más recursos capacitados. Entonces, es importante recordar, por consiguiente, que la educación superior forma para el mundo del trabajo y es un motor importantísimo del desarrollo, pero también es algo muy importante, es una oportunidad para mirar críticamente la sociedad y la cultura en la que vivimos. Es decir, creemos que la educación superior no solo hace mejores y más cualificados trabajadores, sino que además crea también mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y esto es importantísimo. Entonces, con esta reflexión, darse cuenta de que este beneficio apenas alcanza a 1 de cada 5 jóvenes hondureños es realmente una pérdida de talento. Hay que hacer un esfuerzo enorme, más aún después de la pandemia, donde sin duda a escala internacional sabemos que vamos a perder, en función del país, entre un 5 y un 10% de los estudiantes que teníamos antes de la pandemia, que ya no van a volver. Y buena parte de los que no van a volver, por desgracia, van a ser mujeres que han sido capturadas por estructuras patriarcales que les han devuelto, podríamos decir, a lo que era la sociedad 50 o 70 años atrás, ¿no? Entonces, es importante recordar, por consiguiente, este compromiso que tenemos y hay que recuperar los estudiantes que perdimos y hacer todo lo posible para ampliar, usted lo ha dicho muy bien, la cobertura, porque el país lo necesita, nuestros ciudadanos lo necesitan. Pero debemos recordar que esa cobertura sin calidad y sin equidad, creo que usted lo ha dicho también, no es nada, son dos caras de una misma moneda. Cuando en la UNESCO hablamos de la calidad de la educación superior, en realidad estamos hablando de procesos de enseñanza y aprendizaje que sitúan al estudiante sin duda en el centro, es decir, que piensan de qué forma podemos ayudar a que cada uno de los estudiantes aprenda más y mejor.
pero al mismo tiempo también nuestro concepto de calidad es un concepto en el cual inextricablemente la equidad lo acompaña. Es decir, ¿de qué serviría insistir en ampliar la cobertura si solo afectáramos a las capas que ya de por sí tienen un buen cojín? Lo que hay que hacer es conseguir que si pasamos del 19 al 25%, que sería la media para la región, que sería un salto cuantitativo muy importante, esa ganancia sea equitativamente repartida entre todos los estratos de la sociedad. Entonces, el país tiene realmente un gran, yo diría, un punto de partida con una gran ventaja, y es que a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, se puede hablar de un sistema hondureño de educación superior, donde las 21 universidades, independientemente de que sean de titularidad pública o privada, comparten el diagnóstico y comparten la voluntad y la ambición de conseguir esa mejora en la cobertura y esa mejora también en la equidad. Y esto es, de una u otra forma, un patrimonio que difícilmente va a poder encontrar en otros países de la región. Por tanto, el punto de partida está bien situado. ¿Qué nos faltan? Dos cosas, yo diría, y estoy haciendo tal vez, digamos, un comentario un tanto caricaturesco y les pido perdón a mis copanelistas, ¿no? Pero la primera, muy importante. Miren, hay un compromiso del Estado con la financiación de la educación superior que, por desgracia, no se cumple. Y es más, todos somos conscientes que saliendo de una crisis como la que hemos vivido y todavía estamos viviendo, va a ser difícil encontrar fiscalmente, ¿verdad?, muchos más recursos. Pero debemos pensar, y el Gobierno tiene que recordar, que en realidad la educación superior es la palanca de cambio para conseguir una mejor Honduras en un plazo razonable de tiempo. No tienen que pensar en la educación superior como una fuente de gasto, sino como una inversión en el futuro del país. Por consiguiente, quisiera emplazar a las autoridades, sin lugar a dudas, a que hagan cuantos esfuerzos estén en su mano para cumplir con esos compromisos que tienen que ver con la financiación pública de la educación superior y que generen también oportunidades de financiación a los estudiantes, porque sabemos que cuando los estudiantes dejan de estudiar no es sencillamente porque se aburran, que tal vez suceda, a todos nos pasó cuando estudiamos en la universidad, sino fundamentalmente porque las condiciones de su contexto en el que viven, las condiciones de su familia, las condiciones del entorno, les obligan a dedicarse enteramente a encontrar un trabajo. Solo le quito un minuto. Claro que sí. Menos de un minuto, si es que hace unos 10 años todavía, cuando uno podía entrar a los lugares más calientes de la ciudad, donde abundan las maras, hablábamos con ellos y les preguntábamos por qué se involucran en organizaciones que solo los va a conducir a la muerte, y encontrábamos respuestas de jovencitos de 21, 22 años. ¿Tú crees que a mí no me gustaría estar en la universidad en este momento? ¿Tú crees que a mí no me gustaría ser un profesional de éxito? A mí me encantaría. Esas eran las respuestas de nuestros jóvenes involucrados en maras hace unos 10, 15 años, cuando anduvimos preguntándoles en las colonias calientes, ¿por qué estás aquí en vez de estar estudiando? Pero no he tenido la oportunidad, me dice. Diversos factores que no vamos a analizar en este momento, por qué son excluidos, por qué esa gente, queriendo, no puede estar estudiando en una universidad. Efectivamente, yo creo que, como le decía, creo que una de las condiciones básicas es garantizar que conseguimos más recursos públicos al servicio de la educación superior. Y ese compromiso, que yo sé que ahora es difícil, quiero decir, es fácil pedir las cosas cuando uno está confortablemente sentado, y en cambio cuando está en el despacho, y creo que el rector Marrón Brevé lo sabe porque tuvo responsabilidades de gobierno, cuando estás en el gobierno realmente hay que tomar decisiones en cuanto a las prioridades. Pero el mensaje de la UNESCO es muy claro. La educación superior no puede ser vista como el beneficio de unos pocos, sino que es el motor de cambio y de desarrollo social y económico que un país en las circunstancias de Honduras necesita. Por tanto, primera cuestión, podríamos decir, cumplir con los compromisos que el Gobierno tiene. Y segunda cuestión también, mandar un mensaje muy claro, y en este sentido me gustaría insistir en nuestro agradecimiento digamos, a este programa, mandar un mensaje bien claro que reitere a la población, a los ciudadanos y a las ciudadanas de Honduras, la importancia de hacer todo lo posible para que sus hijos y sus hijas sigan estudiando.
hasta donde alcancen. Es lo que llamamos promover el efecto locomotora, ¿verdad? Es decir, cuando conseguimos que padres y madres, y debo decir que en una sociedad como la hondureña tal vez es más las madres, para bien o para mal, las que pueden ejercer ese papel, es importante recordarles y apoyarles en el sentido de recordar precisamente que la educación es el motor que va a conseguir el desarrollo del país, ciertamente, pero mejores oportunidades para sus hijos y para sus hijas. ¿Le cuento otra? Claro que sí. Investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán fueron a hacer una encuesta. No exactamente a los departamentos donde usted estuvo hace algunos días, sino colindantes con ellos, Intibucá, La Paz. ¿Y sabe qué respondieron algunos padres de familia? ¿Para qué voy a meter a mi hijo a la escuela? ¿Para qué lo voy a enviar al colegio? Si de todos modos aquí enviamos a nuestros niños a las escuelas, a los colegios, se gradúan y no encuentran trabajo. Venían casi derramando lágrimas los investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán al escuchar ese tipo de respuesta de muchos padres de familia en algunas zonas del país, y le estoy hablando de investigaciones recientes. ¿Para qué voy a enviar a mis hijos a estudiar si no consiguen trabajo cuando egresan? Exactamente, y ese es un problema que encontramos aquí y en otros lugares, pero piensen que la educación en realidad no es solo la creación de un halo de santidad, de pronto tienes un diploma de educación superior y ya empiezas a ganar dinero, no. Evidentemente, tenemos que conseguir que ese diploma opere en un contexto propicio y, sobre todo, debemos destilar en los futuros egresados, incluso los de educación secundaria o de formación técnica y profesional, la idea del concepto de emprendeduría, que es muy importante, es un tema que hoy se verá también en la Universidad Unitec. La idea de decir, a mí no me basta con que me den un título. Yo tengo que pensar en de qué manera, gracias a estos conocimientos y a estas competencias que he desarrollado, puedo generar oportunidades por mí mismo, por mí misma. Y eso es muy importante, hay que romper esta mentalidad dependiente que espera que cuando uno tiene una titulación ya le van a venir a buscar. No, no, hay que salir a buscar el trabajo y por encima de la calidad del diploma está la calidad de las competencias que uno ha desarrollado. Es decir, aplicar eso a desarrollar tu propio proyecto emprendedor, que puede ser sencillamente hacer lo que toda tu familia ha hecho durante generaciones de una forma distinta. Imagínense, por ejemplo, cómo podríamos mejorar la productividad. Yo estuve visitando solo un cafetal, ¿no? Y me di cuenta de hasta qué punto es un trabajo durísimo. Por ejemplo, la recolección o el abono en condiciones de terreno, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, muy difíciles, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, podríamos conseguir, aumentando el nivel de formación de esos trabajadores, con frecuencia mujeres también, que operaran a través de, por ejemplo, mecanismos más maquinizados, ¿verdad? Es decir, ¿hasta qué punto no podríamos conseguir efectivamente que mejoraran las condiciones laborales, que ganaran más dinero y que en definitiva fueran más productivas? Sencillamente añadiendo un poco más de educación a la que ya tienen. Le quiero colocar otro ejemplo, en este sentido no muy positivo, pero claro, era muy evidente. Mi esposa es enfermera de formación y una de las cosas que le sorprendió caminando era el número de jovencitas para nosotros, estimaríamos 14, 15 años de edad, que iban con un bebé en la mano, ¿verdad?, agarrando un bebé. Nosotros creemos, bueno, en fin, hay evidencias empíricas que demuestran que a medida que sube el nivel educativo de las jóvenes, disminuyen los embarazos en adolescentes, ¿verdad? ¿Sabe que estamos perdiendo el bono demográfico? Concluye el 2030, lo tenemos desde hace varias décadas y no hemos aprovechado ese bono demográfico en el país. Yo creo que buena parte de los hondureños ni sabe qué bono demográfico. Es la gente en edad económicamente activa para que le genere riqueza al país, que por las circunstancias del país no puede generarle esa riqueza. Lo estamos perdiendo. En el 2030 ya va a ir desapareciendo ese bono demográfico y nosotros no lo hemos explotado correcta y adecuadamente para beneficio de Honduras. Usted mira a esas niñitas de 13 años que perdieron
perdieron la perspectiva de educarse, de alcanzar una carrera universitaria, porque ya están creando con 1 y 2 hijos. Exactamente, y bueno, y luego hemos visto también abuelas que son más jóvenes que nuestros propios hijos, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente ahí es donde se demuestra el potencial transformador que tiene la educación y en particular la educación superior. También quisiera decir algo muy importante, creo que el rector Marrón Brevé lo comentó ayer. Digamos que cuando hablamos de educación superior no hablamos necesariamente de que todo el mundo tenga que tener la titulación de abogacía, ¿verdad? Porque eso sería realmente engañarnos nosotros mismos. Hay que construir una oferta de educación superior que empiece con jalones, por ejemplo, con una primera titulación a los 2 años de estudios, y que esa titulación sea relevante, pertinente para lo que son las demandas del mercado laboral a escala local. Es decir, si usted en realidad centra sus esfuerzos de expansión de la educación superior en titulaciones que no tienen mercado laboral, está dilapidando los recursos no solo del Estado, sino también de las familias. Por tanto, yo diría crítico que las universidades, que el sistema universitario hondureño entable un diálogo más cercano todavía, si es posible, con las organizaciones empresariales. En realidad son las únicas que nos pueden decir hasta qué punto necesitan este tipo de titulaciones, este tipo de competencias. Y eso es muy importante. En otros países esa relación está perfectamente incardinada en la dinámica de la formulación de las políticas públicas en educación superior. Aquí necesitamos perder el miedo a hablar con las organizaciones empresariales, darnos cuenta de que, entre otras cosas, no diría que es la única, pero entre otras cosas, la educación superior prepara para un contexto laboral y, por tanto, nadie mejor que esas empresas que van a contratar o que están esperando unas titulaciones que todavía el sistema es incapaz de ofrecer, que nos lo digan, ¿verdad? Hay que entrar en ese diálogo, pero dicho esto, también es verdad que la educación superior no solo es formación para el trabajo. Y esto me gustaría insistir, porque creo que el principal beneficio del paso por la educación superior, ciertamente para muchas personas, es conseguir un trabajo mejor, mejorar sus ingresos. Le voy a dar una cifra muy importante. Mire, el diferencial de ingresos, es decir, la cantidad en porcentaje que uno gana cuando tiene educación superior por comparación a otra persona de sus mismas características que solo alcanzó la educación media, para el conjunto de América Latina es del 200%. Es mucho, ¿verdad? Claro que esto depende de las titulaciones, de los lugares, claro. Sin lugar a dudas. Y por tanto, esa aspiración de crecimiento económico es lógica y además es real. Pero yo diría que la principal ventaja de pasar por la educación superior es que le da una experiencia vital que le va a transformar como persona. La vida en el campus, la relación con profesores que trabajan en ámbitos punteros, pero también con sus colegas, chicos, chicas de su misma edad, con las que forja relaciones sociales que en el fondo contribuyen a la propia maduración. Las primeras entradas tal vez en el mundo de la alta cultura, de las manifestaciones cívicas y políticas, todo eso es una experiencia transformacional. Yo creo que si cualquiera de nosotros nos preguntaran ¿qué recuerdas de los primeros años en la universidad?, es posible que recordemos a algún profesor o profesora que nos impactó y que quizá nos desveló la vocación, pero por encima de todo yo diría que lo que recordamos son momentos en los que realmente nos dimos cuenta que estábamos creciendo como personas, que estamos aprendiendo a ver el mundo de otra manera. Y esa mirada hacia el mundo que solo el paso por la educación superior da, es lo que consigue que como sociedad, no solo como economía, que es importante, ¿verdad?, sino que también como sociedad seamos capaces de ver nuestra imagen reflejada en el espejo y entender que gracias a la ciencia, gracias al conocimiento, disponemos de evidencias para avanzar. Sabemos lo que queremos hacer, no solo nos basamos en opiniones, ¿no? Esa experiencia transformacional yo creo que es tanto más importante y no se la deberíamos negar a nadie. Por eso, y con esto termino, Renato, la UNESCO en la Conferencia Mundial de Educación Superior consagró 2 principios muy importantes para América Latina, para todo el mundo, pero para América Latina en nuestro contexto especialmente. El primero es que la educación superior es un bien público. Nosotros acostumbramos a decir, digamos que es, recordando un poco la ilustración francesa, que es la luz que permite que salgamos a la calle a pasear con tranquilidad y que no nos encontremos un trancazo, ¿verdad? Esa luz
es un bien público. Imagínese un mundo en el cual no existiera el alumbrado público y cada uno de nosotros tuviera que salir con su propia linterna. Habría gente que no tendría nunca dinero para comprarse una linterna y otros saldrían con cañones de luz, como los que tienen en los estudios de televisión, ¿verdad? Gracias al alumbrado público, todos tenemos la misma cantidad de luz. Todos podemos salir a pasear con tranquilidad cuando anochece, ¿verdad? En condiciones normales. Bien, esa luz es la que da la educación. Por tanto, cuando decimos que es un bien público, estamos afirmando que cualquiera que sea la titularidad de la institución, debemos considerar que estamos haciendo un esfuerzo para compartir algo que nos pertenece a todos, en definitiva, que es un bien de la comunidad. Y el segundo elemento es que, con frecuencia, cuando hablamos del derecho a la educación, pensamos fundamentalmente en la educación de los niños pequeños, de los niños y las niñas. Y sin duda, por ejemplo, cada vez tenemos más evidencias de que la educación preescolar, como le llaman aquí, es tremendamente importante. Diría más, el éxito en la universidad se empieza a ganar en los jardines de infancia, ¿verdad? Eso es muy cierto. Pero no hay nada que deba hacernos pensar que la educación superior no forma parte de ese derecho universal a la educación. Es decir, que cualquier persona, no necesariamente cuando cumple 18 años, en cualquier momento de la vida, ¿verdad?, si lo desea, debería poder acceder a los beneficios de la educación superior. Esto es muy importante y supone un cambio de paradigma que va a marcar, sin duda alguna, la agenda de la educación superior en la próxima década. Espero que también en Honduras, lógicamente. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, y se lo digo con todo respeto, por recordarnos temas que nuestro país viene debatiendo desde hace 3, 4 décadas. Este asunto de formar estudiantes o formar profesionales en la educación superior de acuerdo a las necesidades de Honduras, doctor, yo lo vengo escuchando desde hace 4 décadas en el país. Yo vengo a los empresarios reclamando a las universidades, por favor, queremos profesionales en función de las necesidades de nosotros y de las características de las regiones de Honduras. No es nada nuevo este tema. Si se ha implementado, si las universidades han trabajado conjuntamente con el empresariado para instalar carreras de acuerdo a las necesidades de Honduras, no lo sé. Pero es tema de debate desde hace tiempo, porque somos un país intenso para debatir, pero poco para concretar. Hace poquito el Estado decidió que la energía eléctrica es un bien público. La luz, no sé si constitucionalmente la educación está como bien público, pero por lo menos la luz la tenemos como bien público, porque no hemos comprendido cuál es la verdadera luz, que es la educación. Y como casi nadie ha comprendido la necesidad de invertir, priorizar los recursos financieros en educación como debería ser, ya que esta es una palanca, como decía el doctor Francés, para revertir la pobreza, meterle quinta, sexta a la educación superior. Los sucesivos gobiernos o no cumplen con lo que dice constitucionalmente la Carta Magna para suministrarle a la universidad pública, o no tienen interés. Si hace poquito hemos obtenido un préstamo de $1,000 millones del Banco Central. Aumentamos el presupuesto hace unos meses en 52,000 millones de lempiras. Yo no escuché que algún porcentaje de ese dinero iba orientado a la educación. Y no solo estoy hablando de este gobierno, anteriores gobiernos. Por lo tanto, no sé hasta dónde realmente, me van a disculpar rectores, se priorice la educación en el país. No sé hasta dónde se produce. Algunas veces yo creo en alguna gente que dice que aquí tenemos una superestructura que no quiere que el hondureño se eduque para que siempre estemos aplastados. Miren que a mí me ha costado creer eso. Me ha costado creer eso. Pero algunas veces llego a pensar que si es que hay alguna superestructura invisible que no quiere educación, porque la educación da libertad a los ciudadanos. Les prometo que esto último es a donde más me extenderé y que luego el espacio es del
del doctor Marco Tulio Medina, del rector de la UNA, que tiene que ir a esta reunión del Consejo Centroamericano, y del doctor Marlon Brevé, rector de la UNITEC, que reaccionan después de esta introducción o comentarios amplios del doctor Francés Pedro, pero profundamente reflexivos, que el país ya los ha debatido, pero ha sido incapaz de concretarlos. Vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Pharmacity, donde encuentras todos los medicamentos que buscas al mejor precio y con la mejor atención. Solo quiero diferenciar que ayer el director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe estuvo en la Universidad Autónoma exponiendo, doctor, sobre los retos actuales y futuros de la educación superior. Y hoy él dictará una conferencia en UNITEC. Sí, hoy el doctor Pedro abre nuestro Congreso de Innovación Educativa con una charla sobre la innovación en la educación superior. Y estamos honrados de que él le está dedicando 2 días al entorno universitario hondureño para compartir su visión, la visión de UNESCO sobre los retos de la educación superior y sobre las innovaciones que deben ocurrir en la educación superior. Correcto. Y él dijo, me perdonan señores del Estado de Honduras, pero yo creo que ustedes necesitan cumplir con lo que ya dice la Constitución en cuanto a inversión pública en las universidades, que habla del 6%. Y aquí me está diciendo el doctor Marco Tulio Medina que apenas llega el 3% como presupuesto para la educación superior pública, apenas el 3%. Y me dijo un segundo punto. Yo le dije que también necesitábamos insistir a través de los medios de comunicación en la importancia que la educación tiene, para que padres y madres, especialmente madres, sigan insistiendo justamente en la voluntad de continuar estudiando. En un momento que increíblemente hay padres de familia que ya no les importa la educación, es que hasta hace 1 década, 2 décadas, la creencia de los padres o la convicción de los padres que sus hijos iban a romper el ciclo de la pobreza en su familia, solo era con educación. Y lamentablemente vamos en retroceso. Ya hay muchos padres de familia a esta altura que afirman que para qué van a enviar sus hijos a la escuela, que para qué van a estudiar sus hijos si de todos modos no consiguen trabajo. Eso es un pensamiento en franco retroceso, cuando los padres llegan a ese nivel de frustración. Entonces, continuemos, doctor Marco Tulio Medina, usted me pide la palabra desde hace ratitos, después de las reflexiones que hace esta mañana el doctor Francés Pedro. Bueno, es una enorme oportunidad de hablar sobre un tema sobre el cual hemos transitado nosotros durante nuestras vidas. Y yo quiero mencionar algunos conceptos que los voy a enumerar, uno desde la perspectiva histórica, y quisiera resaltar de que en el caso de Honduras, el 16 de diciembre de 1947, formamos parte de la UNESCO. Es decir, este diciembre estamos cumpliendo 75 años de ser parte de la UNESCO, que fue fundada el 18 de noviembre de 1945. De tal manera de que Honduras ha apostado a trabajar con UNESCO, y eso es algo que debemos de resaltar. El segundo elemento es de que Honduras en 1847 inició todo el proceso de educación superior con el inicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Apenas en 1880 hubo un intento del desarrollo de una universidad pública en Santa Rosa de Copán, la Universidad de Occidente, y es realmente en los últimos 40 años cuando se despega una pléyade de universidades en nuestro país, y ahora constituimos lo que llamamos la Universidad Hondureña, lo cual, a nuestro juicio, es una enorme fortaleza
pero necesitamos también regulaciones externas, aspectos que nos permitan que nosotros podamos tener una opinión adicional para orientar la educación superior. Apenas el 2% de la población hondureña está imbuida en una formación de educación superior en este momento, 200,000 hondureños. Ahora, es importante resaltar algunos conceptos que yo quisiera resaltar. Son 3. Número 1, el tema del concepto Rosalila, que yo siempre he planteado, relatando lo que él señalaba de Copán, que por cierto es un patrimonio de la UNESCO, mundial de la UNESCO. El concepto Rosalila es de que nuestros gobiernos, a medida que pasa un escalafón a otro, una etapa a otra, van destruyendo o no les importa lo que hizo el anterior. En cambio, Copán fue construida de una manera en etapas. Rosalila al interior, donde estuvo Jacques Coquemot en el año 426 de nuestra era, y a partir de ahí el resto. Segundo concepto, el concepto de las neurociencias. Mire, el cerebro, si usted es alimentado apropiadamente, usted puede desarrollar la inteligencia de diferentes órdenes y ser usted más capaz para enfrentarse. Entonces, a los padres de familia, les digo como neurólogo que soy, si usted le permite a sus hijos formarse en el mayor nivel, su cerebro va a estar más capacitado para enfrentar la vida, ya sea con inteligencia emocional, con la inteligencia actual, con la inteligencia social y moral que se requiere. Y el tercer elemento que quiero resaltar es el tema de la internacionalización. Como vicerrector de Relaciones Internacionales, nosotros en la Universidad Nacional tenemos más de 180 convenios con universidades alrededor del mundo, y los convenios no solamente deben de ser hacia el norte, Estados Unidos, Europa o Japón, sino que los convenios sur-sur. El escuchar a otro nos da otra persona fuera de nuestro país, y esa interacción es crucial. Y finalmente, la universidad debe de ser para generar ciencia, conocimiento apropiado para resolver problemas de nuestro país. De tal manera de que unidos, nosotros los hondureños debemos de establecer un proceso en el cual podamos desarrollar la educación superior, pero le pedimos al gobierno de la República que nos acompañe y al pueblo hondureño que nos acompañe. No estamos malgastando el dinero, estamos invirtiendo para el futuro de Honduras. Bueno, escuchando al doctor Marco Tulio Medina sobre ese concepto Rosalila, adaptado a la realidad hondureña, de que cada 4 años, desde el retorno a la democracia, prácticamente destruimos las cosas buenas que el gobierno previo hizo. Yo me pregunto si nuestra propia élite política no es víctima de su pobre educación. Yo no sé, pero sentí que saltó un poquito de su silla el doctor Francés Pedro cuando dije yo hace algunos minutos, no creía y no he creído en este concepto de que hay una superestructura en el país, una élite que no permite el despegue de la educación, porque solo así se puede mantener a los pueblos sin libertad, porque a falta de educación, pueblos más sumisos. Dije yo nunca he creído ese concepto, porque yo escucho amplios sectores pidiéndole a las universidades que instalen carreras en función de las necesidades de Honduras. Digo yo, no hombre, si están interesados en la educación superior, pero algunas veces cuando veo ese concepto Rosalila pisoteado, trasquilado, digo yo, esa élite política destruye cada 4 años lo poco que logramos en los 4 años previos, porque son víctimas de su pobre educación o porque obedecen a esos intereses de que un pueblo menos educado, más sumiso. Yo sentí que cuando dije eso usted saltó de la silla. No sé si para decir este periodista anda perdido, pero perdido en extremo, o no deja de tener razón. No, yo creo que tiene mucha razón. Es decir, hay que colocar las cosas en su lugar, pero evidentemente una población
poco educada favorece a los intereses de determinados grupos sociales y económicos, efectivamente. En cambio, la riqueza de la democracia se construye gracias a ciudadanos y ciudadanas educadas. Cuanto más educación tenemos, más sólidas son nuestras democracias y más sólido es el compromiso cívico de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por consiguiente, no reparta educación y conseguirá, efectivamente, ni siquiera diría ciudadanos, súbditos. Súbditos, eso sí, que nunca van a protestar. Eso, lógicamente, conviene a mucha gente. En la UNESCO defendemos el papel que la educación tiene en la liberación de los pueblos y también de las conciencias individuales. Porque para nosotros el progreso social de un país se construye precisamente sobre los procesos de transformación de cada ciudadano y de cada ciudadana. Por tanto, ninguna cortapisa. Cuanta más educación podamos dar, mejor seremos como comunidad, como país, como planeta. No olvide además que estamos en un mundo, miren, yo he llegado de mis vacaciones, discúlpeme Renato, en Cataluña y hemos pasado un verano infernal. Entonces, me parece que hay evidencias científicas que demuestran que estamos frente a un cambio climático que no sé si estamos en condiciones de revertir. La educación es el único arma que tenemos para conseguir que nuestros ciudadanos y ciudadanas entiendan que si en lugar de tirar un papel al suelo se lo ponen en el bolsillo hasta que encuentran una papelera, si cuando se lavan las manos cierran el grifo inmediatamente porque no tenemos tanta agua como queríamos, si no tenemos educación que ayude a la gente a entender que pequeños gestos hacen que caminemos hacia un planeta más sostenible, realmente vamos a conseguir nuestra destrucción como especie. Probablemente yo no lo veré, pero si seguimos por este camino vamos mal. Por eso la apuesta por la educación es también la apuesta por no solo las generaciones de ahora, sino las generaciones venideras. Por tanto, le doy toda la razón. Es decir, una población dócil, una población sin educación, es mucho más fácil de gobernar, es mucho más proclive a los extremos, a las dictaduras. Eso no es lo que defiende la UNESCO. Nosotros queremos efectivamente una educación que libere a las personas, que podamos ilustrar, disculpe que utilice, la UNESCO está basada en París y a la fuerza, verdad, algo de eso nos impregna, ¿no? Los ideales de la ilustración, conseguir que los ciudadanos y las ciudadanas tomen decisiones basándose en el imperio de la razón, eso es lo que consigue la educación y eso es lo que un país como este necesita. Yo le tengo una pregunta al rector de UNITEC, al doctor Marlon Brevé. Es que a Marlon Brevé es hondureño, lo importamos. Marlon Brevé estaba rectorando una universidad, una escuela de agricultura en Costa Rica. Y digo lo trajimos, porque como yo pago impuestos, cualquier decisión de un gobierno, yo tomo que es con mis recursos también. Y él vino y se hizo cargo de la Secretaría de Educación Pública, mire usted. Luego terminó su periodo en la Secretaría de Educación Pública y sabiendo del conocimiento científico, de su experiencia educativa, la UNITEC, que es la principal universidad privada del país, lo contrató y ahora es rector de UNITEC. Entonces yo le diría o le preguntaría al doctor Marlon Brevé, me disculpe el término, de repente parece como peyorativo, que lo importamos de Costa Rica. No, por su conocimiento, por su capacidad, retornó al país y se hizo cargo de la Secretaría de Educación. Nada de lo que el doctor Frances Pedro nos ha dicho no ha sido, como dice el Eclesiastés, ya dicho en Honduras. Él solo ha venido a recordárnoslo hoy. Y yo le pregunto al doctor Marlon Brevé, si esto lo venimos debatiendo desde hace décadas en Honduras, pero desde hace décadas en Honduras, ¿cómo es posible que teniendo el diagnóstico hayamos sido incapaces de ejecutar, de materializar ciertas de las reflexiones que nos hace hoy el doctor Frances Pedro? ¿Qué es lo que pasa entonces con la educación en Honduras a todos sus niveles? O también el doctor cae a esa valoración o coincide con esa valoración de que aquí hay fuerzas que se mueven en función de que no progrese la educación en Honduras, porque así seguiremos siendo pueblo sumiso, irreflexivo, paciente, tranquilo, que no es capaz de luchar en función de darle vuelta a ciertas cosas que solo multiplican la pobreza.
Tiene la palabra, doctor, pero después de la pausa comercial. Es que gran peso. Después de la pausa me ha cedido comercial. usted para que opine sobre un tema tan controversial. Después de la pausa. Bueno, tenemos la respuesta del doctor Marlon Brevet, rector de Unitec, ante todas estas reflexiones que nos hace el doctor Francés Pedro, que no me dejan mentir. Lo que él dice es como recordarnos lo que el país viene debatiendo desde hace décadas. Por favor, cumpleámosle a la universidad con el presupuesto que ya fija la Constitución. Por favor, creemos carreras en función de las necesidades del país, porque nuestras universidades están saturadas de periodistas, de abogados y todas las carreras que ya sabemos nosotros. Por favor, bueno, iba a hablar de bono demográfico, bien público, pero ya esto se ha debatido en el programa. Doctor, ¿qué ha faltado? Voluntad política en todo caso para mejorar, para transformar nuestra educación. ¿Cuál es el debate que tenemos en este momento en nuestra educación pública en el nivel preescolar y de media? Si cambiamos el uniforme, si vamos con una gabacha o no vamos con una gabacha. Ese es el debate que hay en el país. Me alista, producción, esa nota, por favor, que la divulgamos ayer en el noticiero estelar. Ese es el debate. Si le cambiamos la gabacha o no, cuando sabemos que hay problemas estructurales serios en nuestra educación. Doctor Marlon Brevet. Bueno, ha sido un momento aquí de tanto diálogo, de tanto pensamiento, y esa pregunta que usted me hace bastante difícil, y mi opinión será personal. Yo creo que todos los gobiernos tratan de hacer un buen trabajo, pero la gran limitante para todos los gobiernos es la financiación pública. O sea, los estados no tienen suficientes recursos para invertir en las áreas que el país necesita. Y los últimos gobiernos han priorizado la seguridad. Yo al día de hoy no entiendo cómo hay una tasa de seguridad que se supone que ya no está, pero aparentemente sigue en vigencia, ha sido utilizada para invertirse en la policía, en el ejército, y que en algún momento se anunció que se iba a invertir en educación y salud, y al día de hoy no se ha invertido de la tasa de seguridad en salud y educación. Si bien es cierto, los presupuestos de educación se estancaron entre 2012 y 2017, pero un gran porcentaje de los presupuestos de educación van al pago de los salarios de los docentes, y lo que resta para inversión es muy poco. El 90% del presupuesto nacional para educación es para masa salarial. La cooperación internacional apoya con préstamos, con donaciones. La capacidad de ejecución es muy ineficiente, y a veces se desaprovechan préstamos y no se invierte de una manera expedita que asegure que la merienda escolar esté lista a partir de enero, que hayan útiles escolares, que la tecnología se mejore. Hay otro tema que al día de hoy yo sigo sin entender. Las empresas de telecomunicación y cable pagan un impuesto. Y CONATEL se comprometió hace años en mejorar la infraestructura tecnológica del país y asegurarse que todas las cabeceras departamentales tuvieran internet gratis en sus plazas. Bueno, solo son 18 cabeceras, pero hay 298 municipios. Y al día de hoy no hay conectividad en todo el país. Yo creo que el tema de priorizar las inversiones en educación y salud es el primer limitante. Y en este caso estoy hablando también de salud, aunque vamos a enfocar en educación. La segunda limitante es la centralización de los recursos en el gobierno central. Y aquí yo exhorto a la presidenta Xiomara Castro a que trate de municipalizar el tema de la gestión educativa.
hay 298 alcaldes que conocen los problemas reales de su municipio, conocen dónde están los problemas de infraestructura. Ellos inclusive pagan salarios a ciertos docentes. Necesitamos fortalecer las estructuras a nivel departamental, a nivel municipal, pero con veeduría. Hay figuras que se han creado que quedaron en papel, como un comité municipal de desarrollo educativo, donde no solo están las autoridades municipales, miembros de ese comité, sino también la sociedad civil, las cámaras de comercio, las iglesias, los líderes patronales, los líderes de los padres de familia. O sea, necesitamos inyectar recursos en los municipios y esto genera desarrollo local. También el tema de merienda escolar. Se sigue contratando agencias para que importen granos básicos para proveerle la merienda escolar a los 298 municipios, cuando si articulamos a los alcaldes y articulamos a los productores y también nos apoyamos en las universidades para que la merienda escolar sea nutritiva, esta merienda escolar sea generada por productores nacionales. O sea, hay una serie de limitantes que se repiten gobierno tras gobierno y hay otras necesidades que también no están siendo cumplidas. Hay, por ejemplo, padres de familia que han desvalorizado a la educación y, como decía el doctor Pedro, hay que hacer una campaña fuerte para que entiendan que la educación es el principal motor de la movilidad social ascendente, que la educación transforma vidas y que si articulamos los servicios de salud con la educación, estos niños van a estar en el aula. Necesitamos niños bien nutridos para que ingresen al aula con ganas de aprender y logren esos aprendizajes. Necesitamos incrementar el acceso en la educación preescolar, lo decía el doctor Pedro. El éxito de un niño para completar la educación básica, media e inclusive la educación superior está en la educación preescolar. Y ahí es donde, de nuevo, la articulación a nivel municipal, padres de familia con recursos, ampliar cobertura en esos 3 años antes de primer grado, es clave. Y sí, los gobiernos tienen que priorizar, y mi opinión personal es que seguimos priorizando en temas de seguridad cuando ya es tiempo que prioricemos educación y salud. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Ayer nos decía también el doctor Pedro, y en Honduras lo hemos hablado, él decía, en la educación superior, ustedes están bien unidos como el concepto de universidad hondureña, 21 universidades trabajando juntos, los 21 rectores, sin embargo, ustedes tienen que aprovechar sus fortalezas y una de ellas es distribuirse las necesidades con base en un diagnóstico y hacer un pacto por la educación superior. Bueno, en realidad debería ser un pacto por la educación de Honduras, donde no importa quién gobierne, se ejecute un plan de trabajo, el concepto que decía el doctor Marco Tulio Medina, y las necesidades ya están mapeadas, diagnosticadas, inclusive han habido esfuerzos de crear planes de 10 años y cada gobierno lo analiza, pero hace un nuevo plan y seguimos en ese periodo donde pasa un año haciéndose un plan y no se generan resultados. Y si queremos cambiar el rumbo de la educación, es cierto, ha sido afectado por la pandemia, pero tiene que haber eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de recursos y tiene que haber priorización en los presupuestos. Mire, doctor, le voy a decir algo. En este momento, un periodista sin fuentes prácticamente no tiene éxito. No tiene éxito como periodista. Y esas fuentes, cuando se piensa en el país, y no partidariamente, porque aquí gobiernos de atrás han fracasado con el sistema educativo, no han invertido lo que el país ha necesitado. Por eso queremos que este sea diferente. ¿No es cierto? Lo que atrás no se hizo, que el presente y los subsiguientes lo hagan, que tomen conciencia del rol que tiene la educación en el progreso de los países. Miren este cuadro. Miren este cuadro que aparece en pantalla. Bienes capitalizables, estoy hablando del presupuesto nacional, 104.388.492 lempiras.
con esto de los bienes capitalizables, y esto lo tiene que internalizar, Esponda, el ministro de Educación. Ojo con la primera línea de bienes capitalizables, con apenas 1% de ejecución presupuestaria. 1% de ejecución presupuestaria. Estamos hablando de este gobierno. Y acá está el dinero para arreglar las escuelas, o sea que se dejaron presupuestados los fondos, pero la ineptitud y pereza es tal que apenas llevan 1% de ejecución. Solo quiero mostrar esto. Construcciones y mejoras de bienes en dominio público. Ahí está el presupuesto de educación, más de 33.000 millones. Solo se han aprobado 176.633 lempiras. Apenas el 1% para construcciones y mejoras de bienes en dominio público. Casi toda nuestra infraestructura escolar está destruida. Este país necesita como 40.000 millones de lempiras para arreglar la infraestructura en nuestras escuelas y colegios. Y mire la pobre ejecución. En construcciones y mejoras de bienes de dominio privado, aquí hay presupuestados 16 millones y apenas se ha ejecutado el 4%. 1.6% de ejecución para arreglar escuelas en promedio. Pero aquí yo creo que no es falta de interés, sino mala gerencia. Quien tiene el dinero y no puede ejecutar ese dinero, es que es mala gerencia. Pero conversando con algunos líderes de este gobierno, en realidad hay un problema de falta de recursos disponibles para ejecutar proyectos, programas en diferentes secretarías. Pero estos están disponibles, doctor. Estos están disponibles. Pero precisamente ayer en la cena que tuvimos con el doctor Pedro, conversamos con un ministro, sí. Y el doctor le decía, estuve en Copán, estuve en Lempira y aunque lo disfruté, hubo tramos de la carretera que estaban destruidos y el ministro le decía, bueno, estamos reparando a un ritmo que depende de la disponibilidad de recursos. Y si hubieran más recursos, habilitaríamos la red vial de manera más eficiente. Entonces es un tema de priorizar. Reconozcamos el Estado de Honduras no es un Estado que tiene abundancia de recursos. No, yo estoy consciente de eso. Creo que hay esfuerzos para mejorar la recaudación fiscal, pero si no hay recursos, no quiero estar en los zapatos de la ministra Rixi Moncada, que tiene que decidir a qué ministerio le asigna los recursos que están presupuestados pero no están disponibles. Entonces es un tema de que no hay disponibilidad de recursos en las finanzas del Estado y que aunque hay presupuestos, mientras no hay disponibilidad de recursos va a ser difícil que los ministros puedan generar resultados a corto plazo. No, yo sé que la Honduras que tenemos hoy no es fruto de quienes nos gobiernan. Si estos apenas llevan 8 meses. La Honduras que tenemos hoy es la Honduras que hemos construido desde hace décadas, con gobiernos militares, de facto, con partidos políticos. La Honduras que tenemos hoy no necesariamente es culpa o son responsables los quienes nos gobiernan. No, yo no quiero politizar para nada el tema. Si estos apenas comenzaron a gobernar, queremos que no hagan o no cometan los errores que otros cometieron, que no priorizaron los verdaderos problemas del país para resolverlos, que no invirtieron, que no hubo gasto de calidad en la inversión y el dinero se esfumó y el país sigue igual. Queremos que esto no hagan lo que otros en décadas anteriores han hecho. En eso estemos de acuerdo, no cometan los mismos errores. Entonces, la educación está así porque no hemos sabido enrumbarla, si cabe el término. Bueno, el ejemplo que daba el doctor Pedro, Costa Rica priorizó la educación hace 70 años. Exactamente. Y vean los resultados. Correcto. En educación, el nivel de escolaridad de Honduras era de 9 años antes de la pandemia y se dice que bajó 1 año y medio. Y para recuperar 1 año de escolaridad, si seguimos haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo, toma 10 años. Y de nuevo, hay que priorizar la financiación de la educación pública. Usted hablaba en la mañana del 6% que tiene presupuestado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que están recibiendo, no en este gobierno, en los anteriores gobiernos, un 3, un 4%. Igual pasa en educación desde preescolar
educación básica y educación media, los presupuestos no son suficientes para poder invertir en tecnología, en calidad docente, en materiales educativos, en merienda escolar, en organización de padres de familia para que haya mejor gestión. O sea, es falta de recursos. Doctor, hay un concepto que prácticamente nos hemos leído la mente, profesor Pedro. El día de ayer con su vicerrector, rector Brevé, yo le comentaba que yo crecí una parte de mi vida en Copán, viendo cómo se cultivaba el café. Mi familia se ha dedicado a eso por muchos años. Es más, Emilio Medina Sagasume, que es el presidente de los exportadores de café, ha venido motivando allá en el occidente esta línea. Y yo veía que cuando se extraía la semilla, cuando iba yo al campo a ver a los jóvenes cortar el café, había que ser muy cuidadoso porque si no se lesionaba la yemita que luego iba a permitir que el café volviera a reproducir una nueva semilla. Ese proceso es sumamente complicado y yo casualmente le decía al vicerrector, tenemos que tecnificar eso, tenemos que hacer ideas para generar un plus, para que la gente gane mejor, y el emprendedurismo vía la educación superior con carreras técnicas, pero además con la invención, darle un agregado a la parte de industrialización, nos va a generar recursos que asimismo va a ayudar a todo un proceso en una forma retroactiva. De tal manera, pues, lo que usted mencionaba, el tema de nutrición, que es crucial, al mejorar el nivel económico, por supuesto la nutrición mejora. Nosotros escribimos un libro que se llama Neurologic Consequences of Malnutrition, las consecuencias neurológicas de la desnutrición. El índice cerebral se baja cuando usted no tiene una adecuada nutrición, todos lo sabemos. Pero si hay violencia, igual, el índice cerebral se baja. Y si hay depresión, el índice cerebral de inteligencia baja 10 puntos. Tenemos que mejorar todos esos parámetros para estar apropiadamente enfrentados a una adecuada educación. Pero sobre todo, es la decisión del Estado hondureño a apostar por la educación, que es la que nos va a sacar adelante. Yo mi pregunta esta mañana es ¿por qué no lo hemos hecho? Mi pregunta esta mañana, francamente, y desde que tenemos relación con la UNESCO, yo recuerdo, ya que el doctor Marco Tulio Medina dice que estudió en Londres, pues yo voy a sacar un poquito también de mis recuerdos. Yo estuve en la UNESCO, en París, con el presidente Carlos Roberto Reina hace algunos años. El término UNESCO lo vengo escuchando en Honduras desde hace décadas, la relación con UNESCO. Y todo esto que reflexionamos, yo me pregunto, si el diagnóstico lo tenemos, ¿por qué? Porque hemos sido incapaces de establecer una hoja de ruta en la educación. Este mismo diálogo, ojalá que estemos vivos, posiblemente lo tengamos en una década, si nos acompaña y el doctor Francés Pedro. Y será en los mismos términos los desafíos de la educación superior en América Latina. De repente otros pueblos de América Latina nos superen. Sí. Los desafíos que tiene la educación superior en Honduras, cómo arreglar la educación superior en Honduras. Yo creo que ha llegado el momento histórico de un alto al diagnóstico, porque ya lo tenemos. Yo digo, ¿por dónde comenzar a ejecutar esa hoja de ruta en relación al diagnóstico de la educación hondureña? Aquí ya sabemos cómo mejorar la cobertura del preescolar, cómo trabajar para que los niños terminen su ciclo primario hasta el 9º grado, cómo estimular el nivel medio, cómo hacer para que las universidades les lleguen más estudiantes, cómo mejorar la calidad de educación. Sobran los estudios, sobran los informes, ahí están en los escritorios de los funcionarios públicos, llenándose de polvo. Entonces, mi gran pregunta esta mañana, como lo es para cada una de las cosas en Honduras, ¿y cuándo vamos a empezar? Y en todo caso, ¿por qué no hemos empezado a trabajar en esto? A esta altura, está reflexionando de que solo con educación podemos revertir la pobreza, cuando ese concepto lo comprendieron hace décadas otros países. Me parece penoso y precario. Así es que
Yo le quiero meter sexta a esa palanca de la educación y hacer reflexionar a quienes tengan que reflexionar cómo iniciar a ejecutar ya la hoja de ruta. Y ahí me gustaría que el doctor Francés Pedro interviniera, porque él conoce la realidad de la educación superior en América Latina, que otros estados estuvieron hace décadas hablando o debatiendo como lo estamos hoy nosotros, pero que fueron capaces de salir adelante porque comenzaron a ejecutar políticas públicas en educación para revertir la precariedad que tenía. Mientras nosotros no salimos de ese círculo vicioso. No sé si que soy pesimista, doctor, pero ustedes son testigos desde cuando venimos hablando de lo mismo y repitiendo lo mismo en el país. Siempre que viene una personalidad como el doctor Francés Pedro, repetimos lo mismo, década tras década. Y uno siente que el país se hunde en esta materia y no, ni siquiera flota. Vamos a la pausa y lo escuchamos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Miren que hay consultores en materia de gobernabilidad, hay diputados que se han interesado tanto en el tema que tenemos hoy, que quieren participar y van a participar ya en unos minutos, pero yo me voy a despedir de ellos. Los que están llamando me ayudarán a concluir el programa, porque ellos tienen que irse de inmediato, porque a las 9 está el inicio de la conferencia en Unitec, y ya está el auditorio lleno. Yo no entiendo al doctor Marlon Brevé. Mensaje final, doctor Francés Pedro. Dos mensajes. El primero es que creo que, como muy bien han sugerido los copanelistas, el diagnóstico es compartido, usted lo ha dicho muy bien, esto es sobradamente conocido. Hagamos que las cosas empiecen a caminar, y la solución pasa probablemente por un pacto nacional por la educación, en el cual no solo los partidos políticos, sino también los grandes actores de la educación, empezando por las universidades, organizaciones empresariales, sindicatos, ONGs, puedan compartir no solo el diagnóstico, sino el consenso acerca de cómo queremos que sea la educación en Honduras en una generación, y que establezcamos indicadores que permitan, cualquiera que sea el color político del gobierno de turno, que permitan efectivamente ejercer presión para que ese plan se cumpla, trascender esos 4 años que, por desgracia, para bien o para mal, es una de las ventajas de la democracia, ¿verdad?, la renovación, pero también es una maldición para el político que tiene que pensar necesariamente de forma cortoplacista, ¿no? Y el segundo mensaje que quería transmitir, al hilo de lo que decía el vicerrector cuando nos recordaba la participación de Honduras en la UNESCO, él ha dado las fechas. UNESCO se creó al día siguiente de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y nuestro lema sigue siendo, y lo tenemos ahí expuesto en la entrada de la UNESCO con un olivo, que es el árbol que simboliza la paz, el lema sigue siendo, puesto que las guerras, si lo prefiere, puesto que la violencia se construye en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres, y hoy diríamos, y de las mujeres, donde debemos construir la paz. Y eso lo hacemos con educación, con ciencia y cultura. No hay ninguna otra solución. Muchas gracias al doctor Francés Pedro por su visita hoy a Frente. Mensaje final del rector Marlon Brevé y del doctor Marco Tulio Medina. Bueno, yo nada más quiero invitar al pueblo hondureño para que, si quiere, presencie la conferencia sobre innovación educativa que el doctor Pedro va a impartir en unos minutos, y que también presencien otra conferencia a las 10:30 sobre el emprendedor universitario como motor de desarrollo. Y mañana tendremos a la rectora de la Universidad de los Andes de Colombia, que es una de las 3 mejores universidades privadas de Latinoamérica, que disertará sobre los cambios de la educación superior. O sea, Unitec está trayendo conferencistas de altísimo nivel a nuestro Congreso de Innovación Educativa, y se pueden conectar porque hay una plataforma digital que permite presenciar estas conferencias. Agradezco el espacio, y yo sigo pensando lo que dije hace unos minutos, que la educación es el principal motor de la movilidad social ascendente. Y todos debemos concientizar a los padres de familia que no creen en el valor de la educación a que confíen en ese motor. La educación transforma vidas. Gracias, doctor Marlon Brevé. Doctor Marco Tulio Medina. Bueno, hablamos de que la sede de
la UNESCO está en París, la Ville de la Lumière, Exactamente. la luz. Y en latín, nuestro lema en la universidad es Lucem Aspicio, a la luz aspiro. Efectivamente, ese es el camino que debemos de seguir y quiero resaltar que con salud y educación en el cerebro, ahí está la máxima riqueza de un ser humano. No está en otro lado, está aquí. Si la mejoramos, la riqueza no está fuera, la riqueza está en nuestro interior, en nuestro cerebro. Tenemos que invertir más en ella. En otras palabras, si no dejamos que ingrese la luz al cerebro, este se tuye, para utilizar un término popular en Honduras, se tuye el cerebro. Si no le acumulamos conocimiento, se arruga. Y después, ¿qué tienen los estados? Una población que no produce nada. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Que esté bien. Doctor, mucho gusto. Un abrazo. Doctor, Un placer. que esté bien. Un placer, Los diputados que quieren intervenir por teléfono lo harán después de la pausa. Y también otras personas que me dicen están al teléfono que quieren reflexionar sobre lo que han dicho aquí nuestros panelistas. Por favor, siga con nosotros. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Harry y Meghan Markle viajan a Escocia ante delicada salud de la reina Isabel. Pues es que se ha deteriorado la salud de la reina Isabel y están viajando toda la familia al Palacio de Balmoral, donde está la reina. Marlon Lara, ubicación de peaje en Santa Cruz de Yojoa no coincide con contrato. Alcalde de Monocelí, El Paraíso, sufre accidente automovilístico. DPI tras la pista de más norteamericanos involucrados en turismo sexual en Roatán. Son algunos de los titulares de tunota.com. Ingrese usted a tunota.com para leer el contenido de esas noticias y otras. Por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El diputado Erasmo Portillo está en comunicación con Frente a Frente. Diputado, adelante, buenos días. El diputado Erasmo Portillo estaba en comunicación. Ese sonido solo me hizo asociar una figura que me planteó el doctor Marco Tulio Medina con el cerebro. Cuando no se le da luz al cerebro, se arruga, se pone acuoso, como engrudo. No funciona, no es creativo. Qué cosa, ¿verdad? Mire cómo la figura de un cerebro que va perdiendo potencia, creatividad, lo asocia a ese sonido que se escuchó en este momento cuando hacía la conexión con Erasmo Portillo. Omar García, también consultor en materia de gobernabilidad, quiere participar. Tengo infinidad de llamadas, no podrán salir todas las llamadas, pero hay como 10 llamadas de diferentes liderazgos en diversos estratos de la sociedad que quieren participar. Pero voy a comenzar con Omar brevemente. Omar, por favor, buenos días. Sí, muy buenos días, Renato, gracias por el espacio. Uno de los orígenes por los cuales la educación en Honduras no funciona es porque el sistema educativo hondureño está hecho para formar empleados y no autoempleados ni empleadores. Por eso encontramos la misma educación en entes privados públicos, en valles, montañas, playas, ciudades y pueblos, que es lo mismo. Entonces el muchacho entra y se gradúa pensando en ser empleado, y si no es empleado, será desempleado. En ese sentido, estamos teniendo una alta masificación de egresados que no están teniendo oportunidad de ingresar a las plazas. Por eso los padres dicen, es que no haya trabajo. Es cierto, porque fueron formados para ser empleados. Este sistema educativo tiene que cambiar.
Hace 2 años la Universidad Metropolitana se puso a hacer ese estudio y está ofreciéndole al pueblo hondureño el técnico en gestión y liderazgo de MIPYME para sacarse en 2 años, donde la gente desde la 5ª clase empieza a modelar su propio negocio y se gradúa con ese negocio aplicando todas las 27 clases que van a llevar durante 11 semanas cada clase. O sea que esas personas podrán tener su propio negocio al graduarse. Eso ha llamado la atención a instituciones como Se Emprende, Banprovi, Bantrap, cooperativas, porque están viendo una gran oportunidad. Ese es el momento. Participo porque escuché al doctor Pedro, que realmente tiene un liderazgo fuerte en lo que es educación superior, muy reconocido, y está hablando de que la gente requiere rapidez y tiempo para graduarse. El técnico universitario de la Metropolitana es el único que hay con respecto a esto en todo el país, y ya estamos recibiendo hasta solicitudes de Guatemala, El Salvador para eso. Entonces, esa es la salida. Formemos autoempleados y empleadores. No sigamos formando más empleados. No lo vamos a lograr, no hay capacidad. Hasta gente muere en el tráiler de Texas. Muy bien. Usted dio una graduada de economía. Muchas gracias. Oportuna su intervención, Omar García. Me dice el doctor Walter Moncada, los 2 primeros años de vida, los 1000 días, son la base del desarrollo del cerebro. Por eso la nutrición es importante y así lograremos hondureños capaces de transformar el país. Cuidado del embarazo, lactancia materna, la adecuada nutrición, es decir, balanceada, son la base para estos niños. Y así tendremos la facilidad de formación de transformadores del país. Educación, salud, nutrición, fuentes de empleo, son las bases del desarrollo de un país. Totalmente de acuerdo, doctor. El diputado Erasmo Portillo, adelante Erasmo, buenos días. Muy buenas, licenciado Renato, un saludo a todas las personas que nos escuchan. De manera breve, fíjese que lo felicito por tocar este tipo de temas porque en un contexto de país donde, lo voy a decir así, los políticos se pasan agarrando de las greñas y no se le da trato a temas fundamentales, sobre todo para la juventud. Fíjese que no puedo parar de detenerme en decir lo que fue el programa de becas 2020. Y yo insisto porque no se puede ver los programas estatales como desde una perspectiva ideológica. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjese usted que con el programa Beca 2020, más de 15,000 jóvenes recibieron una beca para poderse graduar de la educación superior en Honduras. Pero además, más de 1,500 jóvenes se pudieron ir al extranjero, a universidades como Oxford, Harvard, Cambridge. Más de 150 personas se mandaron becadas a INCAE, a la Universidad de Navarra también. Pero no solo a nivel de educación superior, sino también a nivel de especialidades y subespecialidades de la medicina. Y también se mandaron a especializarse en técnicos como por ejemplo técnicos de agroturismo a Colombia. Esto lo digo porque tengo que hacer un llamado, lo he hecho desde el Congreso y hago un llamado ya sea a las nuevas autoridades de la beca 2020 o al gobierno en general, a los ministros de doña Xiomara Castro, para que le den seguimiento a este programa. No puede ser que porque era de otro gobierno no se le dé continuidad y hay más de 1,200 jóvenes en el extranjero que están esperando su pago. Así que yo creo que desde esta perspectiva podemos ver estos programas que son de mucha ayuda para los jóvenes, licenciado Renato. Bien, muchas gracias al diputado Erasmo Portillo. Nos interesaremos qué ha pasado con los hondureños que están becados en el exterior, pero que fueron becados por el gobierno pasado. Sería un error que se les corte la beca solo porque está otro gobierno. Vamos a investigar este asunto. Vamos a la pausa. Faltan 2 minutos para las 9. Ha sido interesante, doctor, y yo me quedo con eso que nos estaba contando aquí los panelistas, el doctor Marco Tulio Medina, ¿verdad? Cómo el cerebro se va haciendo pequeñito e improductivo cuando uno no le da luz al cerebro. Totalmente, creo que deseo agradecerle profundamente, Renato, por promover este tipo de espacios. Número 1, sin educación nuestro cerebro será como una planta que se marchita. Sí. Sin educación no podremos crecer más ni generar frutos. Entonces pensemos de que al educar estamos alimentando de una manera apropiada nuestro cerebro. A las personas que viven en el interior de nuestro país, a toda la República, invertamos en educación desde la edad preescolar
hasta la educación superior. Y de esa manera, con seguridad, Honduras saldrá de este atraso en el cual nos lamentamos ahora, pero que si invertimos, tendremos un cerebro y una sociedad apropiada y realmente invertir y aumentar incluso los niveles de inversión en la parte educativa va a dar resultados para nuestro país. No permitamos entonces que se nos vuelva tullido el cerebro. Gracias. Que esté bien, mi amigo. Gracias, Renato. Buenos días.